fascinación por ese caos, por ese abismo, y que son capaces de sacrificar todo por llegar a una especie de fusión cósmica con la realidad o a enfrentarse a su inconsciente. A ver, ¿por qué te apasionan y te interesan esos personajes y no otros? Bueno, porque para mí la literatura es la aventura. Yo creo que mi vocación literaria fue una manera de poder materializar el sueño de la aventura, que en gran parte tuve a partir de los libros que leí. A mí la literatura me significó eso, vivir de una manera mucho más rica, más diversa, desplazarme en el tiempo, en la geografía y en la vida, en distintas formas de vida a través de la literatura. Entonces creo que eso es lo que he buscado, vivir también como escritor. Y entonces los personajes que van más allá, que rompen los límites, que no admiten el confinamiento dentro de una rutina o una determinada condición, sino que buscan ir mucho más lejos, pues son los personajes que me fascinan más, ¿no? Flaubert tiene una frase que quizás me parece que resume bien lo que le sucede a Gauguin, que es uno de los personajes centrales de tu última novela, que dice: la imaginación es un crimen que la realidad castiga haciendo añicos a quien intenta vivirla. A ver, ¿qué te parece esa afirmación de Flaubert? Es muy buena afirmación, creo que efectivamente corresponde bastante a Gauguin o a todos los grandes utopistas, ¿no? Quien busca lo imposible, pues inevitablemente termina destrozado, derrotado. Pero en esa derrota puede haber una grandeza y una riqueza, que es el caso de Gauguin o de Flora Tristán también, ¿no? Gauguin a mí me parece fascinante, no solo porque fue un gran pintor, sino porque su caso es un caso bastante inusual en el mundo de la creación. Es un hombre que descubre bastante tarde, diríamos, su vocación, de la que no hay rastros en su infancia, en su juventud, en su primera madurez. Él trabajaba en la bolsa, ¿no? Él trabajaba en la bolsa, antes había sido marino, pero lo que es interesante es que hasta los 30, 31 años no hay el menor asomo de interés, de curiosidad por la pintura. Hasta esa edad no había pisado el Louvre, por ejemplo, a pesar de vivir en París. Ahora, descubre la pintura de una manera casi casual, por un amigo, un compañero de trabajo, que era así un gran admirador de la pintura y que quería secretamente ser un pintor. Se produce eso que Borges llama el encuentro con el destino, ¿no? Ahora, desde ese momento, él cambia, se apodera de él una fuerza verdaderamente arrolladora, que acaba con su vida, con su familia, con su salud, y lo precipita en una especie de vértigo, del que, bueno, pues resulta esta obra extraordinaria que pintó, y también un modelo que rompe con las convenciones, que rompe con el etnocentrismo, con la idea de que solo los valores artísticos entronizados en Occidente eran los válidos. En él viene una reivindicación de las otras culturas. Además, la idea de que una cultura que no va al encuentro de las otras, que no se mezcla, que no se confunde con las otras culturas, declina, se marchita. Ideas que hoy día están perfectamente arraigadas, pero en su época eran ideas absolutamente revolucionarias. Así que todo eso para mí hace de Gauguin un personaje muy fascinante. Un personaje que además hace todo eso sin tener una conciencia clara. Él no era una persona muy culta, ni mucho menos. Lo que tenía eran unas intuiciones absolutamente acertadas, y eso pues le da, yo creo, un enorme atractivo como personaje literario, ¿no? De alguna manera, tú trabajaste aquí con dos personajes: la mujer Flora Tristán, que es un personaje del mundo político, podríamos decir, y Gauguin, que pertenece al mundo de la estética y del arte. Así es. A ver, en el proceso de investigación sobre Gauguin, uno siente, yo sentí la novela, los momentos más emocionantes y más vibrantes son cuando tú entras en las obsesiones, en las pesadillas, donde Gauguin se juega toda la vida en un cuadro, en la selección de un personaje, en encontrar el motivo. De alguna manera tú encontraste en Gauguin también, me imagino, tienes que haber encontrado un espejo de tu propio recorrido como escritor y como artista. Bueno, yo diría que volqué mucho al describir este aspecto de la vida de Gauguin, mi propia experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho la pintura, quizá después de la literatura es lo que más me gusta, y siempre me había dado vueltas la idea de escribir una novela, una historia sobre el proceso de la creación plástica, de la creación artística, la creación de una ficción a través de colores, a través de imágenes. Bueno, era un viejo proyecto ese. Algo hice en una novela anterior que se llama El elogio de la madrastra. Bueno,
Pero cuando me encontré con Gauguin, allí encontré realmente el material maravilloso para hacer eso. Y entonces, esa es, claro, una de las partes más, digamos, inventadas del libro. Hay muy poca documentación sobre la gestación de los cuadros de Gauguin. Pero allí sí, claro, mi propia experiencia es una experiencia que me sirvió mucho de material bruto, digamos. Así que fue uno de los aspectos para mí más estimulantes cuando escribía la novela, y también una experiencia completamente nueva, utilizando palabras, describir un proceso pues que no tiene nada que ver con el lenguaje, ¿no? Sino con otro lenguaje, que es el de las formas, ¿no? ¿Qué papel juega la emoción en el proceso de escritura? ¿En qué momento aparece la emoción? Es decir, un libro parte desde una emoción, de un arrebato, de una intuición, de una visión, Así es. y a partir de eso se busca construir o buscar o repetir esa emoción, o es al revés, o es algo que se agrega luego de haber superado o resuelto los problemas de estructura y de construcción. No, yo diría que hay un intercambio constante. La elección de un tema es siempre un acto emocional, pasional, no es un acto racional. Yo creo que un tema a uno se le impone, por razones que tienen que ver muchas veces con los fondos secretos de la personalidad. ¿Por qué cierto tema de pronto cobra esa fuerza de atracción? ¿Por qué se convierte en una urgencia? Eso no es racional, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo el trabajo, pues sí, el trabajo es muy racional, es una investigación, unos temas, mucha reflexión, pero esa digamos, dimensión estrictamente racional es para ir creando unos ciertos estados que son muy emotivos, en los que la intuición, la imaginación funcionan. A mí ese trabajo me crea esos climas. Hay escritores que no, que esos... Bueno, Henry Miller pues evidentemente no necesitaba para nada esa disciplina, ¿no? Pero yo sí, para mí, digamos, la exaltación, lo que llaman inspiración, es algo que no viene nunca solo, es algo que resulta de un esfuerzo, de un trabajo más bien metódico, sí, que en un momento dado me va empujando hacia esas formas que son emocionales e intuitivas de la creación, ¿no? Me gustaría si pudiéramos que tú leyeras A ver, vamos a jugar con una imagen, con un cuadro de Gauguin. Muy bien. Y leer el fragmento correspondiente. Cuando tú... ¿Cómo trabajaste eso? ¿A partir de los cuadros fuiste...? Bueno, yo digamos, pues seleccioné dentro de los 10 últimos años de la vida de Gauguin unos cuadros que a mí me gustaban más que otros, ¿no? Y entonces esos cuadros son como el eje de los capítulos dedicados a Gauguin, que todos más o menos tienen como columna vertebral la elaboración de un cuadro, ¿no? Bueno, el que he escogido es este de aquí, uno de los más impresionantes, que se llama ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Muy bien. Bueno, ese cuadro es muy famoso por muchas razones. Una de ellas porque es un cuadro en proceso de desintegración. Él lo escribió en un periodo de mucha pobreza, y entonces en lugar de utilizar una tela, utilizó crudos, una arpillera, y entonces eso se está deshaciendo, y ahí en el Museo de Boston, donde lo tienen, no saben cómo reforzarlo para que ese cuadro no se desintegre. Eso está en la página 251. Algo si que no me puede equivoco. ocurrir, ¿no? Ahora, es difícil. Y además dicen que él, por lo menos lo dice él, no se sabe si es realmente cierto o no, que llegó a unos estados de ánimo tales que lo llevaron a intentar un suicidio, que el suicidio no funcionó, y que al resucitar de esa muerte que se quería dar es cuando encontró finalmente el título que le puso al cuadro, ¿no? ¿Qué página me has dicho? 251, está por